En una corte del estado de Mississippi, el silencio se volvió denso cuando una adolescente de apenas 15 años escuchó el veredicto que marcaría su destino. Carly Madison Gregg, descrita por quienes la rodeaban como una estudiante común, fue señalada responsable de un hecho extremo ocurrido dentro de su propio hogar en marzo de 2024. Lo que comenzó como una discusión familiar terminó convirtiéndose en uno de los casos juveniles más impactantes de los últimos años. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, todo se originó cuando su madre, una docente de 40 años, descubrió conductas irregulares relacionadas con consumo de sustancias. Al regresar a casa, la tensión escaló rápidamente. Cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron los minutos previos a un acto irreversible. En cuestión de instantes, la dinámica familiar se transformó en una escena que conmocionó a la comunidad. Tras el primer ataque, Carly habría elaborado un plan improvisado para atraer a su padrastro al lugar. Utilizando el teléfono de su madre, se hizo pasar por ella y le pidió que regresara a casa. Cuando el hombre llegó, se produjo un forcejeo desesperado que terminó con él herido, aunque con vida, gracias a que logró pedir auxilio a las autoridades. La joven huyó brevemente, pero fue localizada y detenida horas después. Durante el juicio, la defensa intentó presentar a Carly como una menor, atravesando una crisis psicológica severa, desconocida incluso por su entorno más cercano. Se habló de trastornos no diagnosticados y de una desconexión con la realidad en el momento de los hechos. La Fiscalía, por su parte, sostuvo que sus acciones mostraban planificación, conciencia y control, incompatibles con una pérdida total de responsabilidad. El jurado deliberó durante varias horas. El fallo fue contundente, culpable del cargo más grave contemplado por la ley estatal. Carly Gregg fue sentenciada a reclusión de por vida sin opción a revisión, convirtiéndose en uno de los casos más recientes que reabren el debate sobre la imputabilidad juvenil y los límites del sistema penal frente a menores que cometen actos extremos. Gavin Ramsey. Precisión fría en un vecindario silencioso. Años antes, en una tranquila zona residencial de Ohio, otro joven protagonizó un caso que aún estremece por su nivel de cálculo. Gavin Ramsey tenía 17 años cuando ingresó a la vivienda de su vecina, una mujer de 98 años que vivía sola. Lo que ocurrió dentro de esa casa fue descubierto días después, cuando familiares alertaron a las autoridades al notar su ausencia. La investigación inicial apuntó a un posible robo, ya que faltaban pertenencias personales y se hallaron señales de intrusión. Sin embargo, una pieza clave encontrada en el lugar permitió a los investigadores avanzar en otra dirección. Mientras el análisis seguía su curso, la policía recibió el reporte de un delito menor en el mismo sector. Esa denuncia condujo, de manera indirecta, al nombre de Ramsey. Al ser interrogado por un hecho distinto, el joven quedó vinculado al caso principal cuando se revisó su teléfono móvil con autorización familiar. En ese dispositivo, los agentes hallaron registros que documentaban lo sucedido en la vivienda de la anciana. Frente a la evidencia, Ramsey terminó reconociendo su participación. Durante el proceso judicial, la Fiscalía describió a un adolescente capaz de administrar su tiempo, planificar su entrada y salida del lugar, y regresar a casa sin levantar sospechas. Para los acusadores, esos elementos demostraban plena conciencia de sus actos. La defensa, en cambio, insistió en que se trataba de un joven con problemas emocionales profundos, susceptible de rehabilitación. Los familiares de la víctima tomaron la palabra antes de la sentencia.
Recordaron a la mujer como un pilar del vecindario, alguien que amaba la vida y la independencia. Sus palabras llenaron la sala de una mezcla de dolor y exigencia de justicia. El juez finalmente dictó una condena de reclusión perpetua sin posibilidad de revisión. La reacción de Ramsey fue contenida, casi ausente. Para muchos observadores, ese gesto reflejó la desconexión que marcó todo el caso y dejó abierta una inquietante pregunta. ¿Cómo un adolescente puede actuar con tal frialdad? Christopher Gribble. La sonrisa que inquietó a la corte. En New Hampshire, el nombre de Christopher Gribble quedó asociado a uno de los procesos más perturbadores protagonizados por jóvenes. Tenía 19 años cuando enfrentó múltiples cargos derivados de un ataque ocurrido en 2009, planificado junto a otros adolescentes. El objetivo fue la vivienda de una enfermera de 42 años y su hija de 11. La noche de los hechos, el grupo ingresó a la casa mientras madre e hija dormían. El ataque fue brutal y desorganizado, pero dejó consecuencias irreparables. La menor, gravemente herida, logró comunicarse con los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida intervención policial. La mujer no sobrevivió. Las investigaciones llevaron a la detención de todos los implicados, incluyendo a una joven que había aceptado servir como coartada. En el juicio, varios de los participantes señalaron a Gribble como uno de los líderes de la agresión. Su comportamiento en la sala llamó la atención desde el inicio. Sonrisas fuera de contexto y declaraciones que parecían minimizar la gravedad de lo ocurrido. Gribble intentó sostener una estrategia de inimputabilidad, alegando trastornos mentales y antecedentes de una infancia problemática. Especialistas llamados por la fiscalía reconocieron la presencia de rasgos preocupantes, pero coincidieron en que el acusado comprendía la naturaleza de sus actos y podía diferenciar entre lo permitido y lo prohibido. El padre y esposo de las víctimas, ausente por trabajo la noche del ataque, ofreció un testimonio que dejó a la corte en silencio. Sus palabras describieron la pérdida, el vacío y la imposibilidad de reconstruir una vida rota en minutos. El fallo fue severo. Christopher Gribble recibió una condena de reclusión de por vida. Otros involucrados obtuvieron penas menores por colaborar con la justicia. Años después, el caso sigue siendo citado como ejemplo de cómo la violencia grupal entre jóvenes puede escalar hasta niveles impensables. Brian Cohy. Fascinación oscura y una confesión directa. En Colorado, otro proceso judicial puso bajo la lupa la relación entre obsesiones juveniles y actos extremos. Brian Cohy tenía 19 años cuando fue arrestado en 2021, luego de que su propia madre alertara a las autoridades tras encontrar restos humanos ocultos en su habitación. La llamada de emergencia, cargada de incredulidad, dio inicio a una investigación que rápidamente se volvió nacional. Cohy fue localizado en el exterior de la vivienda familiar y detenido sin resistencia. Durante el interrogatorio, habló con una franqueza que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Reconoció su participación en la agresión contra un hombre mayor, a quien había seguido previamente. Sus declaraciones revelaron una fascinación prolongada por escenas delictivas y figuras violentas, interés que, según él, había intentado canalizar hacia estudios forenses. La fiscalía presentó el caso como el ejemplo de un joven que había cruzado conscientemente una línea, impulsado por curiosidad y deseo de experimentar sensaciones extremas. La defensa solicitó que se considerara un diagnóstico psiquiátrico, alegando que Cohy no operaba bajo parámetros emocionales normales. Durante la audiencia de sentencia, la madre del acusado pidió clemencia entre lágrimas,
reconociendo el dolor causado y expresando su propia culpa por no haber detectado señales de alerta. El tribunal, sin embargo, consideró que la gravedad de los hechos exigía la máxima sanción prevista. Brian Cohy fue condenado a reclusión perpetua sin opción de revisión. Su caso reforzó el debate sobre el acceso a contenidos violentos, la detección temprana de conductas obsesivas y la responsabilidad familiar e institucional en la prevención. Russell Burrell. 3 vidas apagadas en un mismo instante. En el verano de 2012, un complejo habitacional de Rhode Island se convirtió en escenario de una tragedia que dejó una huella profunda en la comunidad. Russell Burrell tenía apenas 16 años cuando, según la acusación, irrumpió con un arma de fuego en un apartamento donde se encontraban 3 personas. En cuestión de segundos, una joven madre, su pareja y un amigo cercano quedaron sin vida, mientras el vecindario despertaba entre sirenas y gritos de desesperación. Durante el juicio, la fiscalía reconstruyó la secuencia de los hechos con precisión. Los disparos se produjeron dentro de la vivienda, sin margen de escape para las víctimas. La defensa intentó argumentar un estado mental alterado, señalando conflictos emocionales previos y un entorno social deteriorado. Sin embargo, los peritos coincidieron en que el joven comprendía el alcance de sus actos. Los familiares de las víctimas tomaron la palabra antes de la sentencia. Las declaraciones estuvieron marcadas por el dolor y la incredulidad. Una abuela habló de la pérdida irreparable y de los proyectos truncados. Una madre describió el silencio permanente que dejó la ausencia de su hijo, una presencia imposible de reemplazar. El tribunal no dejó espacio para interpretaciones ambiguas. Russell Burrell fue condenado a reclusión de por vida, una decisión que provocó reacciones encontradas en la sala. Mientras algunos observadores vieron el fallo como un mensaje de firmeza, otros cuestionaron el peso de una condena definitiva sobre alguien que aún no había alcanzado la mayoría de edad. Jonathan Belton. Un encuentro vial que terminó en tragedia. En Illinois, el caso de Jonathan Belton sigue siendo recordado por la forma abrupta en que una intervención policial rutinaria se transformó en un desenlace irreversible. Belton tenía 16 años cuando fue detenido por conducir sin licencia. Lo que parecía un procedimiento administrativo derivó en un traslado improvisado y, posteriormente, en un forcejeo dentro de un edificio residencial. De acuerdo con los testimonios presentados en corte, durante el altercado se produjo un disparo que acabó con la vida de un agente de policía. La escena fue caótica. Vecinos alertaron a las autoridades y los primeros respondientes intentaron asistir al oficial, sin éxito. La fiscalía describió a Belton como un joven que nunca acató las órdenes y que mantuvo resistencia constante. La defensa sostuvo que el adolescente actuó bajo pánico y sin plena conciencia de las consecuencias. Testigos presenciales, incluida la pareja del acusado, ofrecieron relatos que fueron analizados minuciosamente por el jurado. Antes de la sentencia, los familiares del agente caído se dirigieron directamente al acusado. Sus palabras reflejaron un dolor permanente, una herida que, según dijeron, no cicatrizaría con el paso del tiempo. El juez, al dictar la condena, destacó la gravedad de haber arrebatado la vida a un servidor público en ejercicio de sus funciones. Jonathan Belton recibió una sentencia de reclusión perpetua. Su reacción fue contenida, casi desafiante. Aquel momento cerró un capítulo judicial, pero dejó abierto un debate social sobre el uso de la fuerza, la responsabilidad juvenil y las decisiones que, en segundos, cambian destinos para siempre. Alyssa Bustamante.
Una confesión que estremeció a Missouri. En 2009, un pequeño pueblo de Missouri se vio sacudido por la desaparición de una niña de 9 años. Días después, la investigación condujo a Alyssa Bustamante, una adolescente de 15 años que vivía en el mismo vecindario. Lo que inicialmente fue una búsqueda angustiante, terminó revelando un hecho que impactó a nivel nacional. Bustamante fue interrogada por las autoridades y, tras varias contradicciones, admitió haber atraído a la menor hacia una zona boscosa. La confesión incluyó detalles que evidenciaron planificación previa, algo que pesó de manera determinante durante el proceso judicial. En su domicilio se hallaron escritos personales que reflejaban pensamientos oscuros y una inquietante anticipación de lo ocurrido. La defensa optó por negociar una admisión de responsabilidad a cambio de evitar una condena automática sin revisión. El tribunal aceptó el acuerdo, considerando la edad de la acusada y la complejidad psicológica del caso. Aún así, la sentencia fue severa: reclusión de por vida con la posibilidad de solicitar revisión tras varias décadas. Durante la audiencia, los familiares de la víctima describieron el vacío imposible de llenar y la sensación constante de injusticia. Bustamante, por su parte, escuchó en silencio. Con el paso de los años, su caso se convirtió en referencia obligada al analizar cómo la violencia extrema puede surgir en contextos aparentemente normales. Cristian Fernández. Infancia marcada por la violencia. No todos los casos de menores involucrados en hechos fatales terminan con condenas definitivas, pero algunos dejan lecciones igual de profundas. En Florida, Cristian Fernández tenía 12 años cuando fue responsabilizado por el fallecimiento de su hermano menor, un niño de 2 años. El caso expuso un entorno familiar cargado de negligencia y maltrato. Durante el interrogatorio, Cristian terminó reconociendo que, en un momento de ira, empujó al pequeño contra un mueble. Las investigaciones posteriores revelaron antecedentes de abuso dentro del hogar, así como una respuesta tardía de la madre al no buscar atención médica inmediata. El juicio fue complejo. La fiscalía presentó al menor como consciente de la gravedad de sus acciones, mientras que la defensa subrayó su edad, su historia de violencia doméstica y la falta de apoyo institucional. Finalmente, el tribunal optó por una sentencia en un centro juvenil, enfocada en rehabilitación más que en castigo perpetuo. Cristian fue liberado años después, ya como adulto joven. Su historia suele citarse como contraste frente a otros casos de cadena perpetua, recordando que no todos los menores implicados en hechos extremos reciben el mismo tratamiento penal y que el contexto puede ser determinante en la respuesta judicial. A lo largo de estos casos, el patrón se repite con inquietante claridad: adolescentes enfrentando consecuencias irreversibles por decisiones tomadas en contextos de ira, obsesión, miedo o desconexión emocional. Cada sentencia de reclusión perpetua no solo encierra a un individuo, sino que también plantea preguntas incómodas sobre prevención, salud mental, entorno familiar y el papel de la sociedad. Las cortes buscan justicia, las familias buscan respuestas y las comunidades intentan sanar. Sin embargo, detrás de cada expediente hay una historia que invita a mirar más allá del titular y a reflexionar sobre cómo evitar que estas tragedias se repitan. Si este reportaje te resultó informativo, apóyalo con un like. Suscríbete para más contenidos documentales de análisis profundo y deja tu comentario con tu opinión sobre estos casos.